¿Qué es un dato? Se conoce a la palabra dato proveniente del latín datum, cuyo significado es lo que se da. Los datos son representaciones simbólicas, bien sea mediante números o letras de una recopilación de información, la cual puede ser cualitativa o cuantitativa. Los datos indican condiciones o situaciones que por sí solos no aportan ninguna información importante. También se dice que los datos son atributos pertenecientes a cualquier ente, pues una utilidad muy significativa de los datos es que se pueden emplear en estudios comparativos. En la informática es muy usado y valorado este término, debido a que la información que se introduce en las computadoras es recibida de forma de datos y los mismos son manipulados para que se puedan desarrollar distintas soluciones a los diferentes problemas. En programación informática, un dato es en general una expresión que indica las cualidades de los diferentes comandos sobre los que un algoritmo puede trabajar. También se le llama datos a aquellos símbolos numéricos obtenidos de cualquier tipo de estudio para poder realizar cálculos matemáticos que arrojen información sobre un tema en específico. Base de datos. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para un posterior uso. En las bases de datos se pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Existen programas determinados, sistemas gestores de bases de datos, abreviados DBMS, que permiten almacenar y posteriormente acceder a datos de forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos DBMS, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. Entre las principales características de los sistemas de bases de datos podemos mencionar concurrencia, integridad, recuperación y seguridad. La integridad de la base de datos se refiere a la validez y la consistencia de los datos almacenados. Normalmente la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar. Estas restricciones se pueden aplicar tanto en los datos como en sus relaciones. Seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección de la base de datos frente a unos usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de datos en los sistemas de base de datos hace que estos sean más vulnerables que en los otros sistemas de ficheros. Concurrencia. En algunos sistemas de ficheros, sí hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero. Es posible que el acceso interfiera entre ellos de modo que se pierda información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente de base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. Recuperación. Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día y si se produce algún fallo, utilizan esas copias para recuperarlos. Historia de bases de datos. Las bases de datos surgen con la necesidad de registrar y almacenar datos. Por muchos años la mejor forma de hacer esto consistía en un archivo de documento en papel, pero esto se volvió ineficiente, pues lo siguiente después de guardar datos era poderlos consultar fácilmente. Imagínate tener un archivo gigante de historias clínicas en un hospital y que no haya forma fácil de encontrarlas de un paciente específico. Si no existe un proceso de la información, podríamos pensar en buscarles historias de muchas maneras y tardar mucho en encontrarlas.
bases de datos han sido fundamentales en el desarrollo de los sistemas para las organizaciones. Como conocer y manipular las bases de datos resulta útil para un sinfín de usos, desde procesos de negocios como crear un sistema de información eficiente y productivo, hasta temas mucho más especializados como la Big Data. Base de datos estadísticos. Son bases para únicamente lectura, principalmente para almacenar datos históricos. Base de datos dinámicas. Se almacenan durante el tiempo permitiendo la actualización de ellos mismos, según su contenido. Base de datos bibliográficos. Típico cuando se busca sobre algún autor, fecha de publicación, editorial, título, edición de una misma publicación. Base jerárquicos. Se organizan en el árbol invertido. Son últimos cuando se almacena mucha información. Los transaccionales. Son bases cuyo fin es el envío y recepción de los datos a grandes velocidades y son muy poco vistos. Multidimensionales. Son bases de datos para la creación de apps muy concretas. Orientadas a objetos. Almacenan datos a los objetos completos, estado y comportamiento. Documentales. Sirven para almacenar grandes volúmenes de datos de antecedentes históricos. Permiten hacer deducciones a través de diferentes lenguajes como Prolog, llamado Datalog, que es declarativo. De gestión de base de datos distributiva o SGBD. Múltiples sitios conectados por una red que se dividen entre homogéneos y heterogéneos.